Bueno chicos, en este vídeo os voy a hacer una presentación sobre la sociedad feudal en la Edad Media. Ya os acordáis de que abarcaba la Edad Media los siglos del 5 al 15. Todo esto lo hemos trabajado bastante en clase. Ya vimos también que la sociedad medieval estaba dividida en tres estamentos. El primero de ellos era la nobleza. Bueno, arriba del todo estaban los reyes, luego estaba la nobleza, que estaba compuesto por caballeros y por sus familias, sus familiares, que se encargaban de defender a la población. En el siguiente estamento estaba el clero, que son los monjes y los sacerdotes, que se encargaban de rezar para garantizar la paz espiritual de la población. Y el tercer estamento era el pueblo, el cual estaba formado por los campesinos, artesanos y comerciantes, y se encargaban de producir para toda la población. Los dos primeros estamentos eran los privilegiados, pues no pagaban impuestos, se les aplicaban leyes especiales y además tenían control sobre cargos de la administración. Además, la pertenencia a cada uno de estos estamentos era por nacimiento, con lo cual no podía ser un campesino y acceder a ser de la nobleza, ¿vale? Si nacías campesino, morías campesino, y si nacías noble, por derecho te correspondía ser noble toda la vida. Y excepto el clero, al que se podía acceder desde cualquiera de los estamentos. Aquí vemos un dibujo donde se ubica el rey y su familia en la cúspide, los nobles, el clero y los campesinos abajo del todo. Aquí podéis ver también un dibujo de cómo era cada feudo, ¿vale? El rey vivía junto a su familia y los nobles en el castillo. Aquí. El clero vivía y rezaba en los grandes monasterios. A veces podían vivir también en el castillo con los reyes, este era el monasterio. Y luego aquí estaban las aldeas, ¿vale? Que estaban cerca del castillo y todas las tierras para el cultivo. Vamos a hablar del primer estamento, de los nobles, los señores feudales. Los señores feudales, es decir, los nobles, establecían un pacto de vasallaje con el que quedaban vinculados al rey, ¿vale? Se convertían en los vasallos del rey, ¿vale? Este es el rey y este es un noble jurándole vasallaje, ¿vale? Le juraba fidelidad, ayuda militar y consejo en el gobierno. Y a cambio el rey le daba un feudo para que el noble pudiera tener tierras para que sus campesinos trabajaran en ellas. Pero esto no dejaba de suscitar problemas, puesto que a veces los nobles querían desobedecer la autoridad del rey y emprendían luchas contra él para independizarse. Y además el rey también por su parte intentaba apropiarse de las tierras de los nobles por la fuerza. Además, los nobles tenían derechos de jurisdicción en sus feudos, es decir, mandaban ellos hacían la ley, ellos establecían la justicia y los impuestos que tenían que pagar los que vivían allí. Por ejemplo, pagaban los ciudadanos, los campesinos, por el uso de molinos, por el uso de la presa, por el uso del horno, o bien por atravesar el feudo, lo que se llamaba peaje, o por cruzar puentes incluso, que se llamaba pontazgo. Los nobles se dedicaban a la guerra, ¿vale? Cuando el rey les solicitaba ayuda, ellos presentaban a su mesnada, que se llamaba, que eran sus vasallos y su ejército. En la infancia, los niños eran pajes y cuando crecían eran escuderos y cuando alcanzaban la mayoría de edad eran armados caballeros en una ceremonia. Por su parte, las damas de la nobleza, la función que tenían en su vida era contraer matrimonio y tener hijos para continuar el linaje. Así que ellas a criar. En cuanto a las tierras del feudo, se dividían en dos, en la reserva señorial y los mansos. ¿Vale? La reserva señorial tenía el castillo, que era la residencia, la explotación reservada al señor y prado y bosque reservado solamente a los que vivían en el castillo. Los campesinos no podían pisar los prados y los bosques de los señores a menos que tuvieran permiso para coger leña. Y luego estaban los mansos, que eran tierras de cultivo para campesinos, para que trabajaran los campesinos y obtuvieran el sustento. Veis aquí tierras para el ganado, pertenecían a todo el feudo, las viviendas de los campesinos en la aldea, los mansos, que eran las tierras
y las tierras del señor cultivadas por los campesinos, que eran la reserva señorial y el castillo, ¿vale? Además aquí aparece muy bien dividido por el río, porque fijaos bien, aquí está toda la parte señorial, donde estaba el castillo y la reserva de las tierras del señor, y luego aquí estaban las viviendas de los campesinos y los mansos, que eran las tierras que cultivaban los campesinos, ¿vale? Como veis, reserva señorial y manso. En la reserva señorial, castillo, la explotación del señor y los prados y bosques para que ellos se pasearan a gustito sin que nadie los interrumpiera. Aquí vemos una imagen sobre los castillos medievales, ¿vale? Que servían de refugio a los campesinos en momentos de ataques. Aquí podemos ver que tenía numerosas dependencias. Una de las más importantes era la torre del homenaje, esta que veis aquí, que era donde vivía el noble y sus familiares, ¿vale? También había capilla para el clero y una serie de dependencias que habría que detenerse en cada una de ellas, pero no va a ser en esta presentación. La Iglesia tenía el siguiente estamento, el segundo estamento era la Iglesia, tenía un poder político y económico, ¿vale? Ahí están, al lado del rey, en una ceremonia. Se encargaban, a veces, tenían tanto poder que organizaba el Papa junto a los reyes, organizaba ejércitos e intervenciones militares para conquistar Tierra Santa a los musulmanes. Es lo que se conoció como las cruzadas. Aquí vemos lo que era Tierra Santa, Jerusalén, ¿veis? Y aquí está Belén, Nazaret, el río Jordán, que fue donde fue bautizado Jesús. Y para que hagáis una idea de dónde está, veis aquí que está Jerusalén. Bueno, pues toda esta zona es la conflictiva aquella que vimos cuando estuvimos tratando el tema de la guerra en Siria. Siria quedaría por aquí arriba. Jerusalén reconquistada. La toma de la ciudad santa por los cruzados. En la primera cruzada se reconquistó Jerusalén, era 1099, y después de esta primera cruzada le siguieron 7 más. Cuando fundaron los reinos cristianos en Tierra Santa, es decir, en Jerusalén, organizaron para poder defenderlos órdenes militares que estaban formadas por monjes soldados, que eran los conocidos templarios. Hay varias películas que podéis ver sobre ellos. Aquí tenéis una imagen, veis que son monjes y caballeros, monjes y soldados, tenían el símbolo de la cruz de cristianos. Y aquí además también tenía una imagen bastante real sobre cómo iban luchando en el nombre de la religión católico-cristiana, con las cruces y demás, simbolismo. Una de las cosas curiosas de la Iglesia fue la Inquisición. No solamente en España, sino en todo el mundo, ¿vale? En toda Europa se expandió esta organización. Fijaos desde cuándo, desde que el emperador Constantino adoptara el cristianismo, lo adoptara como religión oficial en el Imperio Romano en el 313, aparecieron formas para depurar a sus miembros, ¿vale? Es decir, para elegir los que sí se adecuaban más a los principios ideológicos del cristianismo. Y apareció la excomunión, ¿vale? Por la cual se expulsaba del seno de la Iglesia a aquellos que se consideraban indignos porque contradecían los postulados cristianos. La Inquisición tenía como fin luchar contra la herejía. Hereje se consideraba a todo aquel que contradecía lo que enseñaba la Iglesia Católica, o cuestionaba las creencias de la Iglesia Católica. O sea, tú no creías lo mismo que yo, pues te considero hereje y te torturo. Fijaos que hay muchísimas formas de tortura. Hay información en internet sobre la tortura, las peores torturas empleadas en la Inquisición, pero bueno, tampoco me quiero poner muy morbosa. También podéis ver este vídeo en YouTube que habla sobre la Inquisición en 15 minutos, es de Academia Play, de esos que salen dibujos, que es bastante animado, bastante ameno, aunque hay demasiada información en poco tiempo, pero podéis verlo. En ella habla sobre, le quita un poco de peso a la Inquisición española, alegando que en el resto de Europa fue bastante más fuerte, pero bueno, aún así fue
la organización perseguía fines bastante tremendos. Si veis el vídeo os quedará bastante más claro. Yo os recomiendo que lo veáis porque luego haré preguntas sobre su contenido. En cuanto al último estamento, que eran los campesinos, estos pedían protección a los nobles, ya que en esa época había muchas batallas y los reyes se veían desbordados y no podían, se veían incapaces de proteger los reinos. Entonces los campesinos iban a los nobles y les pedían protección. Les pedían protección a través del ejército y poder protegerse en el castillo como residencia cuando había ataques. Entonces los campesinos, a cambio de esa protección de los nobles, se convertían en sus siervos. Les juraban que iban a trabajar para ellos y que iban a ser sumisos, ¿vale? Iban a estar sometidos a su autoridad. Los campesinos era la mayoría de la población. Algunos de ellos, muy pocos, eran propietarios de tierra, pero la mayoría de los campesinos vivían en el feudo, en la tierra del señor. Sus condiciones de vida eran bastante pésimas. Vivían en aldeas que dependían del señor feudal. Las viviendas eran sencillas y pequeñas. Solamente había 2 espacios. Uno era para el ganado y otro era para la familia, donde se ponía el fuego. Y ahí comían, dormían y hacían toda la vida. Lo podéis ver en esta foto. Además eran autosuficientes, producían todo lo que consumían, producían su propia comida, producían su propia ropa, su casa y sus muebles, que eran bastante pocos. Tenían muy bajo nivel de vida porque no comían bien, a veces los azotaban enfermedades mortíferas y tenían una vida muy corta. Se consideraba las personas de 40 años ya eran ancianos. Todo esto pues por motivos como por ejemplo el trabajo duro de campo en el que trabajaban de sol a sol, desde niños hasta ancianos y con herramientas muy rudimentarias como hoces, guadañas, azadas. Estas herramientas son como las que nosotros usamos en el huerto, pero en vez de 1 hora a la semana, pues todas las horas del día, todos los días de la vida. No era de extrañar que hubiera momentos en los que se rebelaban contra los señores feudales para poder mejorar estas condiciones de vida. Pero no todos los campesinos corrían la misma suerte porque había 2 tipos. Estaban por un lado los siervos, que eran los que estaban más fastidiados, por decirlo bien, los cuales estaban sometidos a la autoridad del señor, trabajaban de manera gratuita a cambio de comida bastante escasa, lo justo para sobrevivir, trabajaban las tierras de la reserva señorial desarrollaban un trabajo doméstico, no podían casarse ni abandonar el feudo sin permiso del señor, no tenían libertad ni para eso, y además la condición de siervo era hereditaria, es decir, si tú tenías un hijo y eras siervo, tu hijo iba a ser siervo para toda la vida. Por otro lado, los campesinos libres vivían en aldeas, trabajaban en los mansos por su cuenta y lo único que hacían es que pagaban tributos, pagaban rentas al señor y disponían del resto de la cosecha para su propio consumo. Además de pagar las rentas al señor, también pagaban una 10ª parte de la cosecha a la iglesia, lo cual se conocía con el nombre de diezmo. Y por lo menos ellos podían tomar decisiones propias de sus actos, ¿vale? Y podían abandonar el feudo si así lo querían. Y esta ha sido toda la presentación, espero que no se haya hecho muy pesada. Os haré unas preguntas sobre los contenidos tratados en la misma, podéis rebobinar y pasar hacia adelante las veces que queréis para poder responderlas. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!